Buenas tardes. Vamos a ver este tema que es sobre microscopía óptica. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre la microscopía óptica? Primero, la introducción. La microscopía óptica es una técnica fundamental en lo que es biología, medicina, ciencias de la salud, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Utiliza materiales, ya como es el microscopio, las lentes, ¿no? ¿Para qué? Para ampliar a través del uso de la luz, amplía estructuras que son demasiado pequeñas. Es decir, gracias al microscopio es que podemos identificar organelas, podemos identificar la célula, hemos podido identificar diferentes tipos de bacterias, de virus, ¿no? Gracias a la microscopía nos permite ver estructuras muy pequeñas que no podemos verlas a simple vista. Es el tipo de microscopía más accesible, ampliamente utilizada en lo que son los laboratorios clínicos, en lugares académicos como son las universidades y en áreas de investigación. Y estos son los componentes del microscopio óptico. Ahora, en cuanto a la historia y la evolución del microscopio. En el siglo XVII, Zacharias Janssen Galileo desarrollaron los primeros prototipos con lentes simples. ¿Ya? En 1665, Robert Hooke publica Micrografía, describiendo estructuras celulares. En 1674, Anton van Leeuwenhoek perfecciona lentes y observa microorganismos. A estos microorganismos los ha llamado animálculos. En el siglo XIX y XX, avances en la óptica mejoran la resolución, se observan aberraciones, sistemas de iluminación, ¿no? Y actualmente, gracias a toda esa evolución, que si se acuerdan lo que hemos visto en el primer capítulo de histología, mucha influencia de los alemanes, ya tenemos microscopios mucho más avanzados, ¿no? Microscopios digitales, con fluorescencia avanzada, técnicas híbridas, que nos han permitido y nos permiten distinguir estructuras cada vez más pequeñas y quién sabe de aquí a unos años qué otras cosas con el avance de la inteligencia artificial y con todo lo que está avanzando en tecnología podamos llegar a ver. Principios ópticos fundamentales. Esto hemos visto un poco en la clase anterior, ¿no ve? Como los rayos de luz tomaban contacto con la superficie y a partir de esa superficie hacían lo que era la luz de la reflexión y la refracción, ¿no ve? La reflexión era el rayo en el mismo ángulo que la luz y la refracción era un ángulo que continuaba al ángulo de luz. El microscopio óptico se basa en ¿qué? Reflexión y refracción. ¿Qué hace la reflexión y la refracción? Pues modifican el trayecto de la luz al pasar por los lentes. Y esta modificación del trayecto de la luz al pasar por los lentes puede amplificar las imágenes que se observan a través del microscopio. Entonces nos permite la amplificación y eso es gracias a la combinación de lentes en los objetivos. Ahora les voy a mostrar lo que son los objetivos. La resolución también. ¿Qué es la resolución? Es la capacidad de distinguir dos puntos cercanos y esto va a depender de la longitud de onda y la apertura numérica. ¿A esto qué se refiere? Al objetivo del microscopio que se los voy a mostrar en un momento. Estructura general del microscopio óptico. Tiene tres sistemas principales, el sistema mecánico, el sistema óptico y el sistema de iluminación. Sistema mecánico es toda su estructura, todo lo que lo compone. Fíjate qué componentes tiene el microscopio. La base. La base es el sostén y la estabilidad del equipo, ¿no? En esta base se sostiene todo el microscopio. Se continúa la base con esto que es el brazo del microscopio, ¿no? El brazo. El brazo nos permite la unión entre las partes mecánicas y ópticas. Esta es la parte óptica y esta es la parte mecánica. La platina, esta es la platina. Aquí es donde vamos a colocar las muestras que están en los portaobjetos. Los tornillos macrométrico y micrométrico que ajustan el enfoque. Estos son los tornillos macrométrico y micrométrico. El revólver portaobjetivos, que es este, ¿ya? Los tubos ópticos que sostienen el ocular, esto, los binoculares. Este gráfico es mejor. Aquí se ve mucho mejor. Fíjate que aquí tenemos los binoculares. En estos binoculares nosotros vemos, ¿no? Ponemos nuestros ojitos a través de los binoculares, ¿ya? Al costado, en este caso no se ve, pero tenemos, aquí está, el tornillo macrométrico y micrométrico. Entonces, cuando estamos viendo con los ojitos, con una mano vamos moviendo el tornillo macrométrico y micrométrico. ¿Para qué? Para alejar o para acercar las lentes al tejido. Luego tenemos aquí el portaobjetivos. Estos son los objetivos. Los objetivos son estas lentes, ¿ya? Cada objetivo tiene diferentes rangos de amplitud.
Entonces, estos portaobjetivos se van cambiando, ¿no? Más o menos vemos con los binoculares, con una mano estamos moviendo el macrométrico y el micrométrico, y con la otra mano vamos moviendo el portaobjetivos para ajustar la imagen, ¿ya? Pues aquí se ve muy bien eso de la base, el brazo, los portaobjetivos, revólver portaobjetivos, los binoculares, ¿no? Luego tenemos el sistema óptico, el sistema que es capaz de amplificar las imágenes. Aquí tenemos los oculares que proporcionan un aumento adicional, es decir, por donde aquí está el ojo, ¿ya? Los oculares aumentan la imagen, ¿no? Pero no es la principal fuente donde se amplifica la imagen. Los objetivos, que son los lentes principales, esos son los que principalmente van a amplificar la imagen, que son estos, que parecen como las ubres de la vaquita, así, ¿no? Esos son los objetivos. El condensador que condensa la luz sobre la muestra, porque necesitamos una buena iluminación para que las lentes nos permitan ver la imagen, ¿no? El diafragma, como todo, es un filtro, nos permite regular la cantidad de luz, porque a mayor luz no vamos a ver mucho, a poca luz tampoco vamos a ver mucho, ¿no? Y la lámpara o fuente luminosa, que necesitamos una fuente luminosa para poder ver las imágenes. Hay diferentes tipos de microscopios, ¿ya? Tenemos microscopios de campo claro, tenemos microscopios de campo oscuro, tenemos microscopio de contraste de fases, tenemos microscopios de contraste interferencial, tenemos lo que es la fluorescencia, tenemos el estereoscopio, es visualización en 3D a baja magnificación, y tenemos el microscopio invertido, ¿ya? Es decir, son diferentes tipos de microscopía que tienen su aplicación en nuestra práctica día a día, sobre todo para diagnóstico. ¿Qué es el microscopio de campo claro? Es lo que van a poder observar en todos los lugares, ¿no? Estos son los que están en los laboratorios de histología de la universidad. Son los más comunes. El método es más básico, utiliza una luz transmitida, requiere tinciones para alto contraste, es decir, requiere que el tejido que se va a poder observar esté tincionado, está con una tinción. ¿Y es ideal para qué? Para ver tejidos, para ver células fijas y para ver preparados permanentes. Preparado permanente, ¿qué quiere decir? Se toma una muestra de biopsia, se hace un corte a esa muestra, se le hace una tinción y pues yo puedo ver ese preparado las veces que yo quiera, porque la forma en la que lo han preparado hace que pueda utilizarlo repetidamente, no se va a destrozar, no se va a deteriorar, ¿no? Para eso utilizamos la microscopía de campo claro, que son los microscopios más comunes. Pero hay otros, como el microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro utiliza un disco opaco que bloquea la luz central. O sea, a diferencia del anterior, en este caso no queremos luz, queremos oscuridad. ¿Por qué? Porque solo la luz dispersada por la muestra llega al ocular y esto nos permite ver ciertas estructuras. La muestra parece brillante sobre un fondo oscuro. ¿Ya? ¿Qué estructuras podemos ver gracias a la microscopía de campo oscuro? Ciertas bacterias como son las espiroquetas. La espiroqueta es un tipo de bacteria que es el causal, entre otras enfermedades, de la sífilis. Ya también es causal de la enfermedad de Lyme. Diferentes espiroquetas. Pero vamos a hablar de la espiroqueta de la sífilis. Estas espiroquetas no se pueden cultivar, no se cultivan. El resto de las bacterias sí pueden ser sometidas a cultivo para poder ser vistos en microscopía posteriormente. La espiroqueta no. ¿Cómo hemos encontrado la espiroqueta? ¿Cómo sabemos que la espiroqueta está relacionada con la sífilis? Porque se la puede observar por microscopía de campo oscuro. Cuando se le somete a este método, se puede ver el movimiento de la espiroqueta a través del microscopio. Es como una espiral, la espiroqueta se parece, por eso su nombre, ¿no? Se parece a una espiral. Entonces, el diagnóstico de la sífilis se hace por toma de muestra directa de la úlcera al portaobjetos y a la microscopía de campo oscuro. No lo hacemos mediante cultivo. Microscopía de contraste de fases. Está desarrollado por CERNIC, convierte diferencias de fase en diferencias de intensidad, no requiere tinciones, eso es un pro de la microscopía de contrastes de fase. Entonces, como no requiere tinción, es ideal para células vivas y cultivos celulares. Célula viva, por ejemplo, tenemos lo que es la gota gruesa. La gota gruesa la utilizamos para el diagnóstico de malaria. ¿Y en qué consiste la gota gruesa? Agarramos el portaobjetos, se deja caer una gota de sangre del paciente, una gota de sangre del paciente que sospechamos tiene malaria, y se ve directamente al microscopio sin haber sometido esa gota de sangre a tinción. ¿Y qué buscamos mediante ese método de gota gruesa? El plasmodium, que es el parásito causal de la malaria, ¿no? Entonces, en ese caso podemos utilizar este tipo de microscopía.
Microscopía de contraste interferencial. Utiliza lo que son polarizadores y prismas especiales. Quiere decir que este tipo de microscopio, sus lentes son de tipo polarizador y prismático, ya que nos permite, ¿qué cosa? Producir imágenes tridimensionales. ¿Para qué yo necesito estas imágenes? Para ver detalles finos en algún tipo de tejido o para evaluar células vivas. Microscopía de fluorescencia. La fluorescencia es un tipo de tinción, ¿ya? Es un tipo de tinción y requiere también un tipo especial de microscopía. Se basa en excitar fluoroscopios con una longitud de onda determinada. Observa la emisión de luz de mayor longitud de onda. ¿Cuándo se utiliza este tipo de microscopio de fluorescencia? Para detección de algunas proteínas, para diagnóstico de algunas enfermedades y en la inmunofluorescencia. ¿A qué nos referimos con fluorescencia? Existen ciertos tipos de tinción, en el caso de la inmunofluorescencia, que lo que hacen es pintar los anticuerpos que se adhieren a una célula, ¿ya? Anticuerpos adheridos a una célula. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de sangre? Decíamos que hay antígeno, anticuerpo, ¿no? Entonces, cuando los antígenos toman contacto con los anticuerpos, se aglomeran en la célula. Esta aglomeración se puede ver gracias a la inmunofluorescencia directa. Entonces, nos sirve para diagnóstico de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Resolución, aumento y poder de definición. Aumento, producto del ocular por el objetivo. Ahorita les voy a explicar bien en qué consiste esto. Resolución, límite cercano a 200 nanómetros para la luz visible. Quiere decir, la mayor capacidad hasta el momento de resolución en los microscopios que utilizamos es de 200 nanómetros. Poder de definición, capacidad para mostrar detalles finos. La resolución depende directamente de la longitud de onda y de la apertura numérica. ¿A qué nos referimos con todo esto? A esto, ¿ya? Este es el objetivo. A esto le llamamos objetivo. ¿Dónde hemos visto el objetivo antes? Al principio. Aquí. Esto, que yo les digo que parece una obra de vaca, ¿no? Con varios chuponcitos. Estos son los objetivos. Por eso se le conoce esto como revólver portaobjetivos. Estos son los objetivos, ¿ya? Fíjate cómo el objetivo tiene marcado números en su superficie. Entonces, en la imagen que estamos viendo ahorita, es como si solamente cortáramos un foquito y ve que tiene aquí unos números marcados el objetivo. ¿Qué nos permite ver? La profundidad de campo, el espesor de la muestra que aparece enfocado, la apertura numérica, la capacidad del objetivo para captar la luz y objetivos con mayor apertura numérica tienen una mejor resolución. Aquí fíjate lo que está marcado. ¿Cuánto es la apertura numérica de este objetivo? Su apertura numérica es de 5 por 10 a la 0.95. O sea, tiene esa amplitud para poder evaluar la resolución del tejido. Por eso les decía, cuando nosotros enfocamos, cuando estamos viendo a través del microscopio, una mano, los ojos están mirando el tejido, una mano está moviendo los macrométricos y micrométricos y la otra mano está moviendo el revólver. ¿Para qué? Para elegir el objetivo que mejor resolución tiene para ver determinado tejido, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a saber eso? Leyendo esta partecita de los objetivos, del objetivo. Preparación de las muestras. Les he hablado de la gota gruesa, de los tejidos, y les he hablado de lo que se llama portaobjetos. Este es el portaobjetos. Es una estructura de vidrio muy delgadita, donde colocamos muestras de tejido, muestras de secreciones humanas, muestras de sangre. Esto se le conoce como portaobjetos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas para preparar la muestra? Tenemos técnicas básicas, como el raspado, la forma de cultivo o el corte histológico. El raspado, por ejemplo, lo utilizamos en cándida, que puede ser en la boca, se hace un raspado, o en la pitiriasis versicolor, que tenemos así como unas lesiones escamosas, entonces se puede hacer el raspado de esa lesión, y ese raspado directamente colocarlo al portaobjetos. Y el portaobjetos, ya sea por tinción o directa visión, se lo lleva al microscopio y en el microscopio se observa el tejido, ¿ya? Cultivo, ¿qué es el cultivo? Es que yo voy a utilizar una secreción y lo voy a poner en medios de cultivo para ver qué bacteria crece. A eso se refieren con cultivo. Corte histológico, la biopsia, tomar muestras de tejido, hacer pequeños cortes microscópicos para ir viendo si las células de ese tejido son normales o presentan alguna anomalía que nos puede dar el diagnóstico de una enfermedad. Fijación, tenemos que preservar la estructura que se toma, ¿no?
todo, en realidad todas las muestras que se toman de los seres humanos para un diagnóstico tienen que ser bien preservados, porque si yo no hago una buena preservación del tejido, el diagnóstico va a estar malo, ¿no? Entonces, para eso tenemos la inclusión y corte, y para eso tenemos la parafina y el criostato, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? El ejemplo que le estaba dando es este de las cirugías, ¿ya? Vamos a poner una cirugía en un paciente con un cáncer, el oncólogo quirúrgico extrae el tumor, ¿ya? Ese tumor que lo ha extraído inmediatamente va a empezar a descomponerse porque lo han sacado de un ser humano. Entonces, y tampoco es que el patólogo está allá afuera esperando que le den la muestra para ir a estudiarlo, ¿no? Porque el patólogo tiene un montón de trabajo. Pues, ¿qué se hace? Se conserva ese tejido extraído del cuerpo con métodos como el criostato y la parafina. Se ha conservado el tejido. Este tejido conservado va a ser guardado para que cuando el patólogo pueda, agarra el tejido, le hace cortes finos, lo somete a tinción y ahora sí puede llevarnos a un determinado diagnóstico. A eso se refiere. Los cirujanos tienden a hacer este tipo de conservaciones en el transoperatorio para que se mantenga el tejido. El montaje en portaobjetos, lo que les contaba de la gota gruesa. Yo agarro esta lámina de vidrio y ahí coloco un tejido, una secreción, algo, ¿no? Para poder estudiar. Ese es el montaje en portaobjetos. Y el sellado para la preservación. El ejemplo que le estoy dando es la punción aspirado con aguja fina. ¿Cómo hacemos punción aspirado con aguja fina? Aquí tenemos la glándula tiroides, ¿no? Entonces, lo que hacía yo en mi residencia, cuando teníamos un nódulo tiroideo, lo sujetábamos, se hacía por guía ecográfica y se punciona con una agujita. Se va puncionando y extrayendo células de ese nódulo tiroideo. Esas células que yo he obtenido en una jeringa, las pasaba a un portaobjetos, la unía con otro portaobjetos y hacía el raspado. ¿Y cómo fijaba el tejido para que no se dañe? Porque ese raspado que lo hacía consultorio, yo tenía que mandarlo al patólogo, ¿no? Pues, ¿cómo fijábamos? Nosotros utilizamos el fijador de cabello. Ese es el sellado para preservación. Utilizamos el fijador de cabello, una pasada así de lejos, y eso mantenía fijo el tejido para que yo lo pueda envolver con las muestras celulares, en realidad no tejido, muestra celular que se extraía y eso se enviaba a patología, ¿no? Entonces, se tiene que mantener el tejido que se toma muestra porque si no se va a dañar y no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Coloración y tinciones comunes. Ya hay muchas tinciones, o sea, hay miles de tinciones, pero algunas que son mucho más frecuentes. Una de ellas es la hematoxilina eosina, que es la que más se utiliza en tejidos. Y cuando se utiliza esta hematoxilina eosina, que también es conocida como ácido base, algunos tejidos se van a teñir de color violeta, que son aquellos que reaccionan con hematoxilina, y algunos van a teñirse de color rosado, que reaccionan con la eosina. La tinción Gram. ¿Qué es la tinción Gram? Es un tipo de tinción especial que se utilizan en bacterias, ¿ya? Nosotros clasificamos a las bacterias en gram positivos y gram negativos, dependiendo de una estructura que las recubre, ¿ya? Las gram positivas tienen una capita más, las gram negativas no tienen. Estamos hablando de bacterias. Pues, ¿qué hacen los microbiólogos o los especialistas en laboratorio? Toman una muestra, esa muestra la tiñen con gram. Una vez que han teñido la muestra con gram, van a mirar al microscopio. Si se tiñe de color morado, eso es un gram positivo. Si se tiñe de color rosado, a eso le llamamos gram negativo. Y cuando nos reportan los microbiólogos a nosotros, tenemos pocos gram positivos, ya yo como médico digo, coco gram positivo. Puede ser un estreptococo, puede ser un estafilococo. ¿No? Les doy un ejemplo de cómo se aplica esto a la práctica clínica diaria. ¿Ya? Entonces, un tipo de tinción especial, las tinciones Gram, lo van a ver en microbiología. La tinción Ciel-Nielsen. La tinción Ciel-Nielsen se utiliza para micobacterias, para bacterias de la tuberculosis, porque la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de Koch, tiene en su superficie ácidos micólicos. Esos ácidos micólicos no se tiñen con el Gram. Entonces, ¿con qué sí se tiñe? Con el Ciel-Nielsen. Pues gracias a esta tinción podemos identificar bacterias de tuberculosis. La tinción YEMSA. La YEMSA utilizamos generalmente en sangre y en médula ósea para ver enfermedades hematológicas o enfermedades de la sangre. Tinciones especiales, bueno, tenemos la tinción Paz, la tricrómica, la plata, la tinción en tinta china, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay otros tipos, o sea, la gama de tinciones para los tejidos es amplia. Los que manejan bien esto son los patólogos, los médicos especialistas en evaluar estos tejidos. Uso adecuado del microscopio, manejo y enfoque.
¿Cuáles son los pasos básicos? Encender la luz y ajustar el diafragma, ¿ya? Luego, seleccionar el objetivo de bajo aumento. Ir enfocando con el macrométrico y el micrométrico, cambiar a mayor aumento según la necesidad, ajustar el condensador y diafragma y mantener una postura ergonómica. Lo que les decía, ¿no? Yo miro a los binoculares, con una mano voy moviendo el macrométrico, micrométrico, con la otra mano voy cambiando el revólver portaobjetivos, ¿ya? Eso lo hago así, en automático, ¿no? Que es algo que nos enseñan cuando entramos al laboratorio de histología. El primer contacto que tenemos con los tejidos es la histología. Y de verdad que si se te pasa la mano y no regulas bien o eres muy avesado, puedes llegar a romper el portaobjetos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al hacer la medición de lo que les estoy explicando. Y la postura ergonómica, ¿no? No puedo estar totalmente encorvado viendo toda la tarde tejidos porque me va a lastimar la espalda. Artefactos comunes y cómo evitarlos. Evidentemente, puede pasar polvo, puede haber burbujas de la parafina del tejido para mantenimiento, todo puede suceder, ¿no? A eso le conocemos como artefactos. Artefactos es un error que me lleva a malinterpretar el resultado. Tenemos, por ejemplo, el polvo, las burbujas, y esto se logra limpiando el portaobjetos y los lentes, ¿no? Nos van a dar una franelita y obviamente antes de ver el microscopio se hace la limpieza del portaobjetos. Preparaciones gruesas. Por eso el patólogo hace los cortes. Tienen que ser cortes finitos, muy delgados. Si es grueso el tejido, no se puede identificar. Es lo mismo que si yo quisiera evaluar sangre y yo pongo mucha sangre al portaobjetos, van a ver una mancha roja. No van a poder distinguir las células. Se requiere muy poquito del tejido para que sea visible al microscopio. Una iluminación insuficiente también, pues, y eso va a depender del condensador y el diafragma. La tinción deficiente, ¿no? Porque si el reactivo está vencido, si la tinción se hace mal, tampoco va a haber un buen resultado. Cuidado, mantenimiento y calibración del microscopio. Limpieza de lentes con papel especializado, guardar con funda y en sitio seco, evitar golpes y movimientos bruscos y hacer una revisión anual por técnico. Esto lo hacen los dueños de los espacios o los laboratorios, ¿no? Como en nuestro caso la universidad. Pero también es nuestro trabajo mantener todo esto tal cual. Así como les entreguen el laboratorio de histología, asimismo lo tienen que guardar, ¿ya? ¿Cómo se hace la revisión anual? Pues la calibración de los objetivos, la verificación de la iluminación, el ajuste del revólver y los tornillos, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de la microscopía óptica en lo que es biología y medicina? Nos permite que observar células y observar tejidos. Nos permite, esto en el caso de las biopsias que habíamos dicho, ¿no? En el transoperatorio o una biopsia de piel, cualquier tipo de biopsias que se puedan realizar, ¿no? Nos permite hacer diagnóstico microbiológico. Es decir, gracias a tener el microscopio, nosotros podemos ir estudiando en secreciones humanas la presencia de bacterias, ¿ya? Por ejemplo, se puede hacer un CRAM, les decía, en una persona que está con neumonía y está tosiendo, tosiendo, tosiendo y está botando flemas verdes, ¿no? Una de esas flemas verdes se puede llevar a cultivo. Y ese cultivo, después de unos días, ya se puede tomar una muestra y se lo ve al microscopio. Ah, y resulta que había sido por estreptococo neumonía, ¿no? Entonces, nos permite hacer el diagnóstico de la bacteria, ¿no? De saber cuál es la bacteria que le está causando la enfermedad a mi paciente. Y con el antibiograma podemos ver a qué antibiótico va a responder, ¿no? Eso es un cultivo. Entonces, nos permite hacer diagnóstico microbiológico. A nivel hematológico, porque hemos dicho tener una tinción GEMSA, nos permite evaluar tanto la médula ósea como la sangre periférica. Entonces, yo puedo evaluar enfermedades desde sanguíneas, que esa es la hematología, el estudio de las enfermedades sanguíneas. La citología cervical, que esto es conocido en el medio como el Papa Nicolau. Ese es el test de Papa Nicolau. Es una toma de muestra del cuello uterino, de la secreción del cuello uterino, llevada a un portaobjetos y eso es lo que se observa. Si en el Papa Nicolau el patólogo ve una célula maligna, reporta y de acuerdo a eso se hace un tratamiento para el cáncer de cuello uterino, ¿no? Por eso el Papa Nicolau se indica a todas las mujeres en edad fértil que se lo vayan realizando. Es un test de cribado para poder detectar casos de cáncer de cuello uterino inicial. El análisis de parásitos, algo que nos suele suceder cuando estamos haciendo nuestra práctica clínica, estás de guardia y un paciente te dice que está con diarrea. O llega con diarrea o durante su internación empieza a hacer diarreas.
¿Qué tenemos que hacer? Identificar al germen, ¿no? Que está causando la diarrea. Lo que nosotros pedimos es moco fecal y amebas en fresco. También pedimos coproparasitológico seriado. ¿Para qué? Porque un poco de las heces fecales de ese paciente igual se llevan a un portaobjetos y se observan a microscopía. Y en fresco se puede ir buscando algún parásito o una ameba que sea el causal de esa diarrea, ¿no? También nos permite evaluar parásitos o el coproparasitológico seriado, que es muestras de heces fecales del paciente 3 días seguidos. Y eso se va evaluando a ver si vemos al parásito o huevecillos del parásito. Investigación biomédica, ¿no? También nos sirve para hacer estudios prospectivos a largo plazo. Y cultivo celular, que nos permite, en el caso de las células madre, para tratamiento, ¿no? Entonces, la microscopía es algo que nosotros utilizamos todo el tiempo en el día a día para nuestros diagnósticos. Pero como todo, no es perfecto, ¿no? No existe la perfección. Hay limitaciones de la microscopía óptica, como una resolución limitada por la longitud de onda. Hemos dicho que su máximo es de 200 nanómetros. La imposibilidad de observar estructuras subcelulares muy pequeñas, por lo menos hasta ahorita no se pueden. Pero en un futuro, como está la tecnología cada día disparándose al cielo, entonces sí se va a lograr. Requieren muestras muy delgadas, es cierto, o sea, si el corte, les decía, es muy grueso, no se va a ver nada. Lo mismo que si yo tomo demasiada muestra de sangre para un portaobjetos, tampoco voy a ver nada, voy a ver una mancha de sangre, nomás no voy a distinguir células, ¿no? Entonces requiere que la muestra sea delgada. Algunas técnicas necesitan tinciones que pueden alterar la muestra y eso también es un riesgo que se corre. Cuando se toma la muestra para biopsia, esto lo va a llevar al patólogo y el patólogo va a hacer diferentes tinciones. En el afán de hacer esas tinciones se puede dañar el tejido, ¿no? Porque lo estamos sometiendo a material químico. Entonces, cuando se hace esto, se puede dañar el material y estamos mal, porque ¿cómo vamos a hacer diagnósticos si ya hemos dañado el tejido donde se tenía que estudiar? Muy bien, chicos, hasta aquí sería el tema de hoy. Si tienen preguntas, las pueden realizar ahora. Doctora, un favor, ¿será que puede pasar las diapositivas desde lo que avanzamos hoy? Sí, sí, ahora les paso. Doctora, la próxima semana, ¿qué temas vamos a ver? Sí, yo pensé que esta era la última, pero sí hay uno más que estaba viendo. en- Seguimos con la parte de microscopía. No tengo exacto el título, pero seguimos viendo la parte de microscopía. O sea, todavía falta un tema más para desarrollar. Gracias, doctora, está bien.
Muy bien, esos son las diapositivas. Si tuvieran dudas sobre lo que acabamos de ver, ahorita pueden repasar. A diferencia de la anterior clase que hemos tenido, que les decía es muy teórico porque nosotros no vemos todas las cosas de la física como tal, esto sí es importante. Todo lo que hemos visto sobre el microscopio, sobre cómo enfocar, etcétera, es importante porque en algún momento cuando entren a la universidad van a entrar al laboratorio de histología, ¿no? Y les van a decir que, que pueden utilizar microscopios, pero tienen que tener el cuidado absoluto del microscopio, no lo tenemos que dañar. Mucho cuidado que les decía con no romper el portaobjetos, em, cómo tienen que enfocar, mantener los binoculares, al mismo tiempo aprender a manejar el revólver del portaobjetivos, los diferentes botones, ¿no? Y ir viendo los tejidos, que es lo primero que se hace en la universidad, en histología, lo primero que nos enseñan es a ver tejidos sanos. Vamos viendo los tejidos sanos y ya en tercer año recién se ve en patología los tejidos enfermos, que es una de las materias que llevamos en tercer año. ¿No? Entonces, sí es importante. Esto sí realmente les va a servir, es muy importante toda esta información que estamos dando en esta clase, es importante. ¿Qué más? Sobre las aplicaciones que les había explicado, como pueden ver, y según todo lo que les estaba diciendo, se utiliza mucho para diagnóstico, ¿no? Para tinción Gram, para tinción de los tejidos, examen en gota gruesa, incluso para lo que es Chagas, nosotros utilizamos el estudio en sangre de cordón umbilical, porque hay mamás chagásicas, ¿no? Y para ver si han transmitido el Chagas a sus bebés, se utiliza el estudio en sangre de cordón umbilical. Y para todo eso se utiliza lo que es la microscopía. Pues si no hay más preguntas, entonces los dejo para que puedan ir a tomar agüita, refresco, no sé si tienen clases todavía. Vayan a descansar y luego continúen con sus estudios. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.